Era una lluviosa tarde de jueves en el pequeño y pintoresco pueblo de Ronda cuando Marta escuchó un golpe inesperado en la puerta de su apartamento. No esperaba a nadie. Acababa de regresar de un largo turno en el hospital local, donde trabajar como enfermera significaba que cada día era una aventura impredecible y agotadora. Y aquel día había sido particularmente duro. Al abrir la puerta, se encontró con su hermano pequeño, Iván, empapado de pies a cabeza, con una mochila colgando de un hombro y una expresión que parecía cargar con el peso de todo el mundo. «Iván», dijo ella, sorprendida. «¿Qué haces aquí?». Él le regaló una sonrisa tímida, casi como la de un perro que sabe que se ha metido en un lío. «Hola, Marta», musitó. «¿Puedo quedarme a dormir aquí un par de noches?». «Claro que sí», respondió ella, abriendo paso para que entrara. «No te he visto en casi 6 meses». Iván tenía 19 años y acababa de terminar su primer año en la Universidad de Granada. Sabía que las cosas con sus padres no habían sido fáciles, aunque casi nunca hablaba de eso. Su padre, un exmilitar de carácter rígido y poco paciente, siempre había esperado que Iván siguiera un camino seguro. Pero Iván era todo lo contrario, un alma artística, sensible y soñadora, con una pasión desbordante por la música. Iván dejó caer la mochila en la entrada y se dejó caer en el sofá con un suspiro pesado. «Voy a buscarte una toalla», dijo Marta, intentando no bombardearlo con preguntas de inmediato. Después de secarlo, se sentaron en silencio por un rato. Iván bebió un poco de la chocolatada caliente que Marta le había preparado, mientras sus ojos vagaban por la habitación, mirándola a ella con fugacidad y luego desviando la mirada. Algo claramente le pesaba. Pero Marta conocía a su hermano lo suficiente como para saber que hablaría cuando estuviera listo. Más tarde, tras la cena, se sentaron juntos en el sofá. La tele estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. Finalmente, Marta rompió el silencio. «¿Quieres contarme qué te pasa?». Iván se pasó las manos por los rizados y mojados mechones, y la miró con una mezcla de miedo y vulnerabilidad que nunca había visto en él. «He dejado la universidad», dijo casi en un susurro. «¿Qué?». Parpadeó Marta, atónita. «Sí, he dejado los estudios». «Bueno, no oficialmente, pero me fui». Ella mantuvo la voz neutral. «¿Por qué?». Iván dudó, luego respondió. «Porque no era para mí. No puedo seguir estudiando empresariales solo para satisfacer a papá. Lo odio. No nací para eso. Quiero estudiar música. Es lo único que me hace sentir vivo». Ahí estaba la verdad. Su padre siempre había empujado a Iván hacia algo práctico, pero la música era su pasión. Marta lo había visto con su guitarra, perdido en melodías, con una voz cruda y llena de emoción. Iván tenía talento, mucho talento. Pero también sabía que el mundo de la música era duro. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó ella suavemente. Iván bajó la mirada hacia sus manos. «Eso es lo que no sé. Pensaba que tal vez podría quedarme aquí un tiempo, solo hasta ordenar mis ideas». Marta guardó silencio un momento. Su apartamento no era grande, y entre los turnos interminables y su propia vida, no tenía mucho espacio para convertirse en guardiana. Pero era su hermano. Y, lo más importante, estaba persiguiendo su sueño. Asintió. «Claro que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Los ojos de Iván se llenaron de lágrimas. Se inclinó hacia adelante y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. No sabía a quién más acudir. En las semanas que siguieron, Marta e Iván encontraron su ritmo. Él consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de discos de la ciudad, y comenzó a presentarse en pequeñas noches de micrófono abierto en bares locales. Marta, a menudo después de sus turnos, iba a verlo tocar. Su confianza crecía con cada actuación, al igual que su pequeño grupo de seguidores. Ella estaba orgullosa de él, aunque le preocupaba cuánto tiempo podría sostenerlos a ambos. Una noche, mientras recogían después de cenar, Iván hizo una petición inesperada. «Quiero grabar un disco», dijo con cautela. Marta dejó de fregar el plato que tenía en las manos. «¿Un disco?». «Sí, uno de verdad. No paro de componer. Tengo suficientes canciones, y encontré un estudio local que trabaja con artistas nuevos con presupuestos limitados. Pero, aún así, cuesta varios miles de euros. He ahorrado algo», pero, hizo una pausa, mirándola. «¿Quieres ayudarme a pagarlo?». Ella asintió. Sabía que era mucho pedir,
pero esta era su oportunidad. Y más allá del dinero, estaba el riesgo, ¿y si fallaba? ¿Y si ella apoyaba un sueño que se rompía en pedazos? Pero recordó cómo Iván la había animado a ella cuando decidió ser enfermera en lugar de estudiar derecho, como sus padres querían. Te ayudaré, dijo con suavidad. Lo haremos. La alegría que iluminó el rostro de Iván fue indescriptible. La abrazó otra vez y susurró, no te arrepentirás, te lo prometo. Los siguientes 2 meses fueron una prueba de sacrificios. Marta hizo turnos extra, Iván trabajó más horas, renunció a salidas y lujos, y se sumergió en la composición y los ensayos. Las sesiones en el estudio comenzaron, y Marta a veces se quedaba en la cabina, en silencio, mientras Iván ponía todo su corazón en cada nota. Verlo en el estudio era como presenciar a alguien encontrando su verdadero yo, enfocado, apasionado, vibrante. Las canciones eran crudas y hermosas, relatos de desamor, esperanza, familia y la búsqueda de una voz propia. Cuando el disco estuvo listo, organizaron una pequeña fiesta de escucha en el apartamento. Apenas unos amigos, vecinos y un montón de snacks baratos. La habitación se quedó en silencio al sonar la primera canción, y al terminar la última, varias lágrimas brillaban en más de un par de ojos. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Una de las invitadas, amiga de un amigo, trabajaba en un sello independiente y pidió una copia para compartirla con su equipo. 2 semanas después, Iván recibió un correo que cambió todo. El sello quería conocerlo. Querían firmarlo. Nada estaba garantizado, pero era una puerta, una oportunidad. Y eso era todo lo que Iván había necesitado alguna vez. Cuando finalmente firmó el contrato y su sencillo debut se convirtió en un éxito en las plataformas digitales, Marta lloró. Iván se lo dedicó a ella en las notas del disco, para Marta, que dijo sí cuando más lo necesitaba. Me ayudaste a encontrar mi voz. Los meses siguientes fueron surrealistas. La música de Iván fue ganando popularidad. Pequeños conciertos se convirtieron en giras, entrevistas locales en artículos nacionales. Pero Iván nunca olvidó dónde comenzó todo, en un modesto sofá de un pequeño apartamento, con nada más que un sueño y el valor de pedir ayuda. 1 año después de aquella lluviosa tarde en Ronda, Iván volvió a la misma puerta. Se sentaron juntos en el sofá, recordando todo. ¿Y si hubieras dicho que no? Preguntó él. Marta sonrió. Lo pensé, pero tenías esa mirada en los ojos. La que dice, esto es importante. Como podría ignorarlo, Iván la miró fijamente y dijo, ¿me salvaste? Ella negó con la cabeza. No, Iván, te salvaste tú mismo. Yo solo abrí la puerta, y a veces, los momentos más grandes de la vida llegan disfrazados de pequeñas peticiones. Y a veces, decir sí es lo más difícil y lo mejor que harás jamás, pero justo cuando pensaban que el futuro estaba asegurado, una llamada inesperada interrumpió la tranquilidad de Marta. Una voz al otro lado del teléfono pronunció un nombre que ambos creían enterrado en el pasado. Tu padre quiere verte. Urgentemente. Y con eso, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La llamada resonó en el pequeño salón del apartamento con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. Marta dejó el teléfono temblando en la mesa, mientras Iván la observaba con los ojos abiertos, tratando de entender la gravedad que se había instalado de repente en la habitación. «¿Papá?», repitió Iván, casi incrédulo. «¿Por qué querría verme? Hace años que no hablamos, ni siquiera sé si recuerda que existo». Marta se levantó lentamente, caminando hacia la ventana y mirando la calle mojada por la lluvia que había comenzado a caer de nuevo. El reflejo de las luces de neón de una taberna cercana se mezclaba con las gotas, creando destellos que parecían bailar al compás de sus pensamientos. Su vestido, un poco arrugado por las prisas del día, era de un suave satén azul oscuro que contrastaba con la piel clara y las curvas sutiles de su figura. Sus zapatos de tacón medio, negros y elegantes, hacían un pequeño ruido al apoyarse en el suelo de madera. En su muñeca, una pulsera de plata con pequeños grabados que Iván recordaba haberle regalado hacía años, brillaba débilmente bajo la luz tenue del apartamento. No lo sé, respondió con voz baja, pero tenemos que ir. No podemos ignorar esto, Iván asintió, aunque en su interior una mezcla de miedo y rabia comenzaba a revolotear. Su padre, don Alfredo, era un hombre de carácter fuerte, de esos que no expresan sus emociones más que con gritos o con silencios heladores. El recuerdo de su figura alta, con uniforme militar y la mirada dura, aún pesaba en sus hombros. Sin embargo,
Había algo más que Marta y él intuían, una sombra del pasado que aún no habían explorado. Esa misma noche, después de preparar un par de cafés en la cocina y de discutir brevemente qué ropa llevarían, partieron hacia la finca familiar en las afueras de Antequera. La carretera estaba despejada, pero la tensión entre ellos era palpable. Iván, con su chaqueta de cuero gastada y una camiseta de su banda favorita, intentaba mantener la calma, mientras Marta conducía con manos firmes, vestida con un abrigo largo y bufanda color burdeos que envolvían su figura con un aire sofisticado y protector. Al llegar, la gran casa de piedra parecía aún más imponente bajo la lluvia, con las luces interiores parpadeando detrás de las cortinas gruesas. Don Alfredo los esperaba en el recibidor, con el ceño fruncido y la expresión más seria que Marta recordaba haber visto en años. Sus canas recortadas y sus ojos penetrantes no dejaban lugar a dudas. Esta visita no sería una conversación fácil. Pasad, dijo con voz grave. Hay cosas que tenéis que saber. La tensión se cortaba con un cuchillo mientras se sentaban en el salón principal, una estancia adornada con antiguos retratos familiares y muebles robustos de madera oscura, que olían a historia y a secretos guardados. Don Alfredo comenzó a hablar, con una voz que temblaba apenas perceptiblemente, mientras relataba un pasado que ni Marta ni Iván habían imaginado. Reveló que había tomado decisiones difíciles, que había guardado silencio para protegerlos, pero que ahora el tiempo se acababa y la verdad debía salir a la luz. Iván sintió como un nudo se formaba en su garganta, y Marta apretó su mano bajo la mesa, buscando fuerza. Entre las revelaciones, una historia de traición, de amores prohibidos, y de un objeto perdido que podía cambiarlo todo. Cuando don Alfredo terminó, la lluvia que golpeaba las ventanas parecía más intensa, como si el cielo mismo llorara por aquello que acababan de escuchar. Debéis encontrarlo, sentenció su padre. No hay tiempo que perder. Marta y Iván se miraron, conscientes de que aquel verano en Ronda, la música y los sueños, habían sido solo el preludio de una aventura mucho más oscura y peligrosa. Y entonces, en el silencio que siguió, un ruido sordo proveniente del piso superior les hizo girar la cabeza al unísono. ¿Quién está ahí?, preguntó Marta, con la voz firme pero el corazón acelerado. Don Alfredo no respondió. Solo apretó los labios, y en sus ojos se reflejaba un miedo que nunca antes habían visto en él. La casa parecía respirar, y con cada segundo que pasaba, el misterio se espesaba como la niebla en las montañas cercanas. El pasado y el presente estaban a punto de chocar, y Marta e Iván tendrían que decidir si enfrentarse a la oscuridad o dejar que los secretos los devoraran para siempre. La noche en la finca de Antequera se volvió aún más densa después del misterioso ruido. Marta y Iván intercambiaron una mirada rápida, sabiendo que no podían simplemente ignorar lo que acababan de escuchar. La madera crujía bajo sus pies mientras subían por la antigua escalera de caracol, iluminando el camino con la tenue luz de sus teléfonos móviles. La casa, que durante el día parecía majestuosa, ahora se transformaba en un laberinto lleno de sombras y susurros. Al llegar al pasillo del piso superior, la puerta al final estaba entreabierta, dejando escapar una luz amarillenta que danzaba al ritmo de las cortinas movidas por una brisa invisible. Iván, con la firmeza que solo la urgencia puede otorgar, empujó la puerta lentamente, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. En el centro, una mesa de madera cubierta con viejos papeles, fotografías amarillentas y un estuche de guitarra abierto. Marta se acercó y recogió una de las fotografías. Mostraba a una mujer joven con una sonrisa radiante, que no se parecía en nada a la severidad de don Alfredo. ¿Quién es ella?, preguntó Marta, su voz temblorosa. Su padre bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, la dureza de su mirada se suavizó. Marina, respondió. La mujer que amé antes de casarme con vuestra madre. Iván sintió que su corazón se aceleraba. Todo encajaba ahora, las viejas historias, la distancia de su padre, las tensiones que siempre habían sentido, pero había algo más. Entre los papeles, Marta encontró una carta doblada con cuidado, firmada con una caligrafía elegante y delicada que parecía esconder un secreto aún mayor. Mientras la leía en voz baja, las palabras parecían revelar un misterio que iba mucho más allá de la familia. Hablaba de un objeto, un amuleto antiguo que Marina había escondido antes de desaparecer sin dejar rastro, un amuleto que, según la leyenda local, tenía el poder de cambiar el destino de quien lo poseyera. Esto suena a película de misterio barato, bromeó Iván, intentando aligerar la tensión. ¿Un amuleto mágico? ¿Y qué sigue? Un fantasma que toca la guitarra en la noche. Marta sonrió levemente, aunque no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. No es el momento para chistes,
Iván, le advirtió. Esto puede ser real. Y si lo es, puede explicar muchas cosas. De repente, un golpe seco resonó en la puerta, haciéndolo saltar. Don Alfredo se levantó rápidamente, su rostro endurecido por la ansiedad. No estamos solos, susurró. No quiero que os pase nada. Sin embargo, la curiosidad y la determinación habían reemplazado el miedo. Marta y su hermano sabían que aquello era solo el comienzo. La búsqueda del amuleto perdido se había convertido en una misión urgente, un camino que los llevaría a descubrir no solo secretos familiares, sino también a enfrentarse a fuerzas que jamás imaginaron. Mientras bajaban las escaleras, Iván lanzó una mirada cómplice a Marta. ¿Sabes? Si esto termina con nosotros protagonizando una película de terror española, quiero que seas la protagonista. Eso sí, con ese vestido azul y tacones que llevabas hoy, vas a dejar a todos boquiabiertos. Ella rió, agradecida por ese instante de normalidad en medio del caos. Al salir de la casa, la lluvia había cesado, pero la noche seguía envuelta en un manto de misterio. Marta miró hacia el cielo estrellado y, con una mezcla de miedo y esperanza, se preparó para la aventura más intensa de sus vidas, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Y el destino, a veces, tiene un sentido del humor tan oscuro como inesperado. Los días siguientes en Antequera transcurrieron entre reuniones tensas, llamadas discretas y la silenciosa búsqueda de pistas escondidas en los rincones de la vieja finca. Marta e Iván, a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros, no podían apartar la mente del misterio que los envolvía. La carta de Marina y el enigmático amuleto se habían convertido en una obsesión compartida, una llama que encendía su determinación. Una mañana, mientras el sol tímidamente iluminaba las calles empedradas del centro histórico, Marta decidió visitar la pequeña librería de la Plaza Ochavada, un local regentado por don Emilio, un anciano amable con más años que canas y un conocimiento enciclopédico sobre leyendas andaluzas. Marta entró con paso decidido, vestida con una blusa de encaje blanca que resaltaba su piel ligeramente bronceada, y una falda midi de lino color terracota que ondeaba con la suave brisa. Sus zapatos, unos elegantes mocasines marrones, hacían eco sobre el suelo de madera. En la muñeca, la pulsera de plata seguía brillando con un reflejo sutil. «Buenos días, don Emilio», saludó ella, mientras observaba las estanterías repletas de volúmenes antiguos y manuscritos amarillentos. «Marta. Qué alegría verte por aquí», respondió el librero con una sonrisa. «¿Qué te trae por estos lares?». Ella le explicó brevemente la historia del amuleto y la carta, intentando no sonar demasiado incrédula, aunque el brillo de sus ojos delataba la mezcla de emoción y ansiedad. Don Emilio frunció el ceño, acariciándose la barba blanca. «Ah, el amuleto de la Alhambra», murmuró. «Una pieza envuelta en leyendas y misterios. Se dice que perteneció a una princesa mora y que tiene el poder de proteger a quien lo posea, pero también de atraer desgracias si cae en malas manos». Marta sintió un escalofrío. «¿Hay registros sobre su paradero?», preguntó. «Más bien rumores», respondió don Emilio. «Algunos dicen que fue escondido en los túneles secretos bajo la fortaleza, otros que terminó en manos de una familia noble que desapareció hace siglos. Pero nadie sabe con certeza dónde está». Mientras hablaban, Iván apareció en la puerta, con su chaqueta de cuero y una camiseta de una banda local. Llevaba en la mano un cuaderno gastado, lleno de anotaciones y dibujos de símbolos antiguos. «He estado revisando la carta», dijo. «Hay un mapa dibujado en el reverso, aunque está muy borroso». Marta y don Emilio se acercaron para examinar el papel. Las líneas trazadas con tinta desvaída parecían formar un patrón, quizás una ruta oculta o un acertijo geográfico. «Esto podría ser la clave», sentenció Marta. «Tenemos que seguirlo», don Emilio asintió. «Cuidado con lo que encontréis», advirtió. No todas las leyendas terminan bien. Aquella tarde emprendieron el viaje hacia la Alhambra, donde las antiguas piedras guardaban secretos milenarios. Mientras caminaban por el Generalife, Iván bromeó suavemente. «¿Sabes qué sería irónico? Que todo este misterio termine siendo solo la excusa para que papá quiera que le devolvamos el viejo reloj de oro que le quitamos cuando éramos niños». Marta rió, sintiendo como la tensión se disipaba por un momento. «Si eso pasa, te prometo que te compro una guitarra nueva». El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En ese instante, una figura se deslizó entre las sombras de los arcos, observándolos con una sonrisa enigmática. La aventura apenas comenzaba, y mientras Marta e Iván se adentraban en los secretos de la Alhambra,
No sabían que alguien más estaba dispuesto a todo para impedir que descubrieran la verdad, porque en Andalucía, donde el pasado y el presente se entrelazan como una danza flamenca, cada paso es un desafío, y cada secreto, un peligro. Las primeras luces del amanecer bañaban la Alhambra con un resplandor dorado que parecía despertar siglos de historia dormida. Marta e Iván, equipados con linternas y mapas antiguos, avanzaban con cautela por uno de los pasadizos menos conocidos del recinto, donde las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y grabados que narraban leyendas olvidadas. El aire fresco de la mañana contrastaba con la humedad que se colaba en cada rincón, y el eco de sus pasos reverberaba entre los arcos. Marta llevaba puesto un vestido camisero de algodón color crema, que se ceñía ligeramente a su cintura, y unas botas bajas de piel que le daban comodidad para caminar. Su melena oscura estaba recogida en una coleta suelta, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Iván, con una camiseta gris y pantalones vaqueros desgastados, parecía más relajado, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nervios. ¿Te imaginas que el amuleto realmente tenga poderes?, preguntó Iván mientras observaba un relieve en la pared que representaba una mano sosteniendo un objeto brillante. Si lo tiene, espero que no sea como esos collares de imitación que venden en los mercadillos, bromeó Marta. Porque entonces, más vale que no lo encontremos. Ambos rieron, pero la sensación de estar siendo observados no los abandonaba. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada susurro del viento les recordaba que no estaban solos. De repente, Iván tropezó con una piedra suelta y cayó al suelo, soltando un pequeño gruñido. «¡Cuidado!», exclamó Marta, ayudándole a levantarse. «No podemos permitirnos un accidente ahora», continuaron hasta llegar a una puerta de hierro oxidado, semioculta tras una hiedra espesa. Iván examinó el mapa una vez más y asintió. «Aquí, tiene que ser aquí». Con esfuerzo, lograron abrir la puerta, que chirrió como un lamento antiguo. Más allá, un estrecho túnel descendía en espiral hacia la oscuridad. Marta encendió su linterna y avanzó primero, con Iván siguiéndola de cerca. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y el silencio solo era roto por el goteo constante de agua. Mientras avanzaban, Marta notó que el túnel parecía decorado con símbolos islámicos, bellamente tallados en las paredes, que contaban historias de amor y poder. En un recodo, encontraron una pequeña cavidad oculta tras un panel móvil. Dentro, descansaba un cofre de madera adornado con hierro forjado y grabados que parecían narrar la historia del amuleto. Marta abrió el cofre con manos temblorosas y reveló un colgante de plata con una piedra verde que parecía brillar con luz propia. «Es hermoso», susurró Iván, mientras se acercaba para tocarlo, pero justo en ese momento, un ruido seco resonó detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a un hombre alto, vestido con una chaqueta negra y una mirada fría que los fulminaba. «No deberíais estar aquí», dijo con voz grave. «Entregadme eso y nadie saldrá herido». Marta sintió como el corazón le latía con fuerza, mientras Iván apretaba los puños, preparándose para defenderse. «¿Quién eres?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Alguien que sabe que ciertos secretos deben permanecer enterrados», respondió el hombre. «Y vosotros estáis jugando con fuego». La tensión estalló en un instante. Marta lanzó el colgante a Iván, y ambos comenzaron a retroceder hacia la salida del túnel. El hombre avanzó hacia ellos con paso firme, pero en ese momento, un ruido detrás del intruso los distrajo. Una figura emergió de la sombra. Don Alfredo, con una expresión decidida y una pistola en la mano. «Alto», ordenó. «No permitiré que os dañéis más». El hombre dudó, evaluando la situación, y finalmente retrocedió, desapareciendo en la oscuridad del túnel. Marta, Iván y don Alfredo se miraron, conscientes de que aquella noche había cambiado para siempre. El amuleto estaba en sus manos, pero también el peligro era ahora más real que nunca. «Esto no ha terminado», advirtió don Alfredo. «Alguien más está detrás de ese objeto, y harán lo que sea para conseguirlo». Mientras salían a la luz del amanecer, Marta no pudo evitar preguntarse qué otras sombras del pasado estaban a punto de desenterrar. Y en el horizonte, una tormenta se formaba, presagiando que la verdadera batalla apenas comenzaba.